Ahora sí recién está grabando. Ah, bueno, correcto. Siempre así me tienen que ayudar. Entonces, habíamos dicho que el mosquito inyecta los promastigotes, esto ya lo hablamos hace un momento, el macrófago lo admite, lo encapsula, lo fagocita y luego se transforma en amastigotes, luego revienta la célula porque se llena y libera varios amastigotes que van a infectar nuevas células, o el mosquito viene y pica, en este caso, al hospedero, que es el humano o los reservorios, y va a ingerir amastigotes. Luego se transforman en promastigotes en su intestino y a nivel de su boca se van a transformar en promastigotes metacíclicos, que es la forma infectante con la que pica al ser humano. Ese es el ciclo vital en el hombre. En el mosquito, ya, lo he dicho, ya lo hicimos también en el mosquito, que es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto un poquito solamente para remarcar lo que manifestamos, la inmunopatogenia de la leishmaniasis. En el vector hemos dicho que se encuentra la forma promastigote, que luego se transforman en su intestino en promastigotes metacíclicos y se transmite al hospedero, es decir, a los animales selváticos o a los domiciliarios, a través de la picadura. En el hospedero vertebrado, la forma plasmodiótica, o sea, se transforma y primero es fagocitada, encapsulada y se transforma en forma amastigótica. Cuando el vector pica nuevamente a un humano o reservorio, va a ingerir las células infectadas, es decir, los amastigotes. Y en el intestino del vector, estos se van a transformar en promastigotes y luego llevados a la parte de la boca, que es cuando ya pica al humano para provocarle la infección. Esto es más o menos lo que ya lo vimos en el cuadrito de la imagen. Es lo mismo, ya lo hemos visto. Bueno, entramos a las manifestaciones clínicas. La presentación la vimos al inicio con dos cuadros, con dos casos clínicos muy sencillitos, donde observamos primero que podemos reconocer dos formas clínicas, la forma de leishmaniasis cutánea y la forma de leishmaniasis mucocutánea. Este trabajo de la Organización Panamericana de la Salud del año 2019, entre sus puntos más importantes que yo logré sacar es que cerca del 90% de las cargas de leishmaniasis visceral, que nosotros tenemos muy poquito, se encuentran principalmente en Brasil, en la India y en la parte del África. Allá tienen bastante leishmaniasis visceral, que es la que generalmente puede causar la muerte. El 95% de los casos de leishmaniasis cutánea, la que es más frecuente en nuestro medio, ocurre en América del Sur, en Centroamérica y en la parte medio este de Asia. 3/4 partes de los nuevos casos de leishmaniasis cutáneas en el mundo ocurren en Brasil, fíjense, en Afganistán, Irán, Irak. Y le puse esto de verdecito para que ustedes vean el reporte de la OPS, que la zona donde mayor leishmaniasis mucosa en el mundo hay es en Bolivia, en Brasil y en Perú. Es donde más leishmania mucosa. ¿Se acuerdan que les mostré a un inicio? Leishmaniasis mucosa no es la más frecuente en nuestro país, es la cutánea.
Pero tenemos algunos pacientes con leishmaniasis mucosa. Pero a nivel del mundo estamos más o menos nosotros entre los países que más leishmaniasis cutánea se reporta. Este es un artículo del 2019 elaborado por la OPS. 4 formas tenemos de leishmaniasis. Nosotros vamos a estudiar 3, la leishmaniasis, o sea, vamos a reconocer 3 formas de leishmaniasis. La cutánea, la mucocutánea y la mucosa. Hay también la forma subclínica o inaparente. La leishmaniasis cutánea, ahí está. La lesión principal es la úlcera. La leishmaniasis cutánea, existen 2 formas más de leishmaniasis cutánea. La difusa, que no tenemos en nuestro medio, y la leishmaniasis diseminada, que muy poquito casos. Ustedes vieron en el trabajo ese que apenas había muy pocos casos, 5 casos reportados en 30 años. O sea, no tenemos, lo que más tenemos nosotros son leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. La leishmaniasis mucocutánea, que esa es la que, según la OPS, estamos entre los países que más tenemos. Le vuelvo a rescatar, no es lo que más tenemos nosotros, más tenemos leishmaniasis cutánea. Esa es otra forma de leishmaniasis mucocutánea, fíjense, que afecta el piso de la nariz. Esta es una, y aparte también la piel, o sea, cutánea y mucosa. La visceral, donde hay una hepatoesplenomegalia, que tenemos muy poquitos casos, que también no es una zona de leishmaniasis visceral. Este cuadro, ya ustedes lo van a leer y lo van a mirar en su casa más detenidamente, era para demostrar los tipos de leishmaniasis. Esto hicieron la OPS para todo el mundo. Los agentes etiológicos más frecuentes, el vector más frecuente y la forma clínica más frecuente y los reservorios más frecuentes. Aquí solamente era para demostrarles la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, que es la más frecuente que tenemos en nuestro medio, provocada la mayoría por leishmaniasis brasiliensis. Y el vector es la Lubsoia. No se conoce mucho sobre los reservorios, porque no hay muchos trabajos. Otro germen que puede provocar leishmaniasis cutánea es la leishmaniasis amazonensis. El agente transmisor, la Lubsoia. Y así ustedes lo van a ir viendo. El perro, por ejemplo, es transmisor de la leishmaniasis visceral que tenemos, hemos visto pocos casos, pero el perro es más transmisor de la leishmaniasis visceral. Bueno, ¿cómo va a empezar esto? Entonces el mosquito viene y pica, el mosquito infectado con leishmania va a picar a un ser humano. ¿Y dónde lo va a picar? Ya dijimos, en zonas que tiene descubiertas de la piel. ¿Cuáles son? La cara, los brazos, las piernas, los pies. ¿En quiénes va a picar? Generalmente la gente que va al monte. ¿Y cómo empieza? Entonces empieza primero, le pica el mosquito y le va a provocar una mácula, una manchita. Luego os dice que cuando pica este mosquito, la Lubsoia, es como si le echaran manteca caliente, pica fuertísimo. Luego esa mácula se va a transformar en una pápula, o sea, en un sobre el levantamiento de la piel, como un lunarcito, digamos. Una pápula, después se transforma en un nódulo de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Luego se transforma en una pústula y finalmente da lugar a la úlcera. Fíjense, en este caso, una úlcera en la cara, está empezando. Acá ya está la úlcera más manifiesta, con borde bien definido. Y esta lesión de leishmaniasis cutánea puede estar meses así. Le dan tratamientos, como dijimos, antibacterianos, y no mejora, porque no le va a hacer nada. ¿No? Y después esta va a desaparecer espontáneamente o ya sea con tratamiento. Va a desaparecer y deja esa cicatriz. Por años, a veces después de 10 años, hay una nueva manifestación ya que puede afectar la nariz por vía linfática, la piel puede irse, o por vía sanguínea. El periodo de incubación, es decir, cuando un mosquito pica a este paciente, es generalmente de 2 meses, os digo, de 2 semanas a 2 meses. Lo bueno de aquí, o mejor dicho, lo que tiene que reconocer aquí, que cuando forman esta lesión, pica el mosquito y hace
esta serie de pasos de mácula, pápula, pústula y úlcera, y que luego ya deja esa úlcera con las características que hemos dicho, de que es indolora, de que es de bordes bien definidos, de que generalmente el fondo es limpio, que son redonditas de unos 1, 2, 3, 4 centímetros de diámetro, desaparece, cicatriza, ya sea porque le dieron algún tratamiento o ya sea espontáneamente. Obviamente que cuando esta úlcera, como no duele nada, algunas veces sí se puede sobreinfectar. ¿Y cómo no damos que se va a sobreinfectar? Porque vamos a ver que en ese fondo granuloso que había va a haber pus. Entonces dimos esto se ha sobreinfectado. Es una úlcera que ya se ha infectado con una infección bacteriana. Pero normalmente esta úlcera va a desaparecer. Dice acá en esta diapositiva, las lesiones primarias, o sea, la úlcera, empiezan a autolimitarse. Es decir, a desaparecer a medida que empieza el cuerpo a reaccionar con su propia defensa, con la inmunoglobulina, y luego se va a curar. Va a haber una cicatrización espontánea. Pero eso lo va a hacer en una semana, 2 semanas. No. Eso tarda harto. Esa úlcera la puede tener meses, años puede durar esa úlcera. Y como le digo, estos pacientes van de un centro a un centro, van a otro, y al final se lo ilumina y dicen, no, mandalo, si están acá en Estados dicen, mandalo a Jorochito. En Jorochito hay un centro médico que los mandan a estos pacientes allá, porque es un centro dermatológico de referencia. Entonces ya hacen las pruebas, si sale negativo al frotis, tienen para hacer otras pruebas más sofisticadas. Quiero recalcarles que, al igual que el Chaga, hay un programa nacional también de leishmaniasis. Y obviamente que hay un programa departamental. También es bueno hacerle notar, que como vimos en los trabajos que les he presentado, de los estudiosos de esta enfermedad, que en nuestro departamento tenemos muy pocos casos de leishmaniasis. Pero es importante que sepan que cualquier paciente que vean con una úlcera de mucho tiempo de evolución, que ha recorrido muchos centros médicos, piense en la leishmaniasis. Eso para mostrarle que cuando hagan la historia clínica siempre vean, porque el paciente no fue porque tenía esta cicatriz, ya fue nuestra investigación a través de la anamnesis que descubrimos que tenía ese paciente, en el caso que presentamos al inicio, esas úlceras. Entonces, cuando vean ustedes una cicatriz, y piensen, ustedes digan, ¿no será que tuvo leishmaniasis cutánea este señor? ¿Se quemó el señor con algo? No, me apareció una lesión y quedó así. Son cicatrices como quemaduras. Entonces, cuando vea un paciente que se pone gasita y que tenga esa úlcera años así abierta, piensen en leishmaniasis. La otra forma morfológica, o digo, mejor dicho, la otra forma clínica que vimos a un inicio, en el caso clínico, es la lesión mucocutánea. ¿Qué va a afectar esta? Ya va a afectar zonas donde hay mucosa. La nariz, por ejemplo, que es el lugar donde más frecuentemente afecta. La garganta, el paladar o los labios. En general, se presenta varios meses o muchos años después de haber cicatrizado la forma cutánea. Es decir, que puede haber tenido como ese paciente abajo, en la pierna, y después de años aparecen lesiones en la nariz. ¿Por qué vía? Por la vía linfática o por la vía sanguínea. Y va a comenzar a aparecer lesiones a nivel de la fosa nasal. No como en esta imagen que están viendo, porque este ya es totalmente destruido su tabique. ¿Llegan así pacientes? Sí. No hace mucho han pasado por la tele unos pidiendo ayuda a una señora que tenía destruido totalmente. Lamentablemente aquí ya no hay nada que hacer sino reconstruir, no para darle una funcionalidad a la fosa nasal. Ya la lesión que le destruyó no hay manera de volver atrás. Entonces, esta forma clínica, que vuelvo a recalcarles, según la Organización Panamericana de la Salud, somos un país donde más reportan leishmaniasis mucocutánea. Pero también es bueno recalcar, por enésima vez, que no es nuestra forma más frecuente
de presentación en nuestro país. La más frecuente es la leishmaniasis cutánea. Bueno, reportan que cuando pica este mosquito, esta Lubsonia, es como si le echaran manteca caliente, quema. Lo mismo ya lo vimos. Esto es importante. Acuérdense, cuando vean una úlcera redondeada, indolora, limpia, generalmente borde, o sea, el fondo granuloso es limpio generalmente, de borde bien definido, sobrelevantados o sobreelevados. Piensen en leishmania, úlcera crónica. Ahí, bueno, aquí ya esta tiene todas las características, ¿no? Redondita, bordes bien levantados, el fondo granuloso limpio. Otra leishmaniasis en la oreja ya también, le picó aquí el mosquito, y ya está formándose ahí, hay costra y formando la úlcera. Aquí todavía tiene una úlcera media irregular. Puede confundir, claro, si va a este paciente al comienzo, dice, es una infección bacteriana, toma y le da penicilina, o le da amoxicilina, va y no mejora, y va a un lado a otro y la úlcera sigue carcomiendo. Y pasan meses, ya se aburre tanto ir, no va, pues ya, como no le duele, no pica, están meses, años con esa lesión. Fíjense este paciente, esta imagen, hartas ya imagen, esto tiene larga data, pues ya tiene meses, años puede tener estas cosas. Esa es la mucocutánea. Esta es la mucosa, miren cómo la ha destruido el tabique, por eso miren, achatada su nariz. Miren aquí. Ya ahí, como vimos en la imagen anterior, le puede destruir totalmente el paladar, se lo puede comer. Y la parte también del tabique nasal, esta enfermedad. Es invalidante. La leishmaniasis mucocutánea. ¿Con qué nos podemos confundir? Con una piodermitis, pero la piodermitis pues no dura harto, si vos no la tratás rápido, la piodermitis después te hace una sepsis, sobre todo si son niños. Entonces, si vos ves que le haces, o por último le haces un cultivo y ahí te va a salir que tiene estafilococo, estreptococo, entonces una piodermitis puede provocar úlceras, pero son agudas, pues, ¿no? Otras enfermedades como la esporotricosis y la cromomicosis, que la vamos a estudiar cuando hacemos micología, son micosis subcutánea, que pueden confundirte también con la esporotricosis. Es una enfermedad micótica subcutánea. O enfermedades de la piel provocadas por cáncer, también te pueden dar úlceras, pero generalmente son dolorosas. La tuberculosis, unas cosas con las que se puede confundir muy frecuentemente con las úlceras traumáticas o las úlceras que presentan los diabéticos. Generalmente los diabéticos también son indoloras esas úlceras porque destruyen su terminación nerviosa. Pero hay antecedentes pues que tienen pérdida de peso, toman harto líquido, comen harto, o sea, las 4 P, ¿no? Polifagia, polidipsia, poliuria. Puede ser por lupus, o sea, hay varias enfermedades. Cuando la lesión es una leishmaniasis cutánea, entonces podemos hacer diagnóstico o confundirnos o diagnóstico diferencial con alguna de estas patologías. Cuando la lesión es mucocutánea, o sea, cuando ya destruye las mucosas, puede confundirnos con un traumatismo, también con infecciones bacterianas, sífilis, sobre todo en niños. O hijos, o mejor dicho, personas cocainómanas que se van a destruir sus mucosas, se van a ulcerar, intoxicación por plomo, carcinomas, polio, varias enfermedades, lepra. Y cuando afectan la laringe, cuando afectan el paladar, hay que pensar en hongos, que también lo vamos a estudiar. Las micosis profundas, como la paracoccidioideomicosis o la histoplasmosis. O también tumores, cáncer. Esos son los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico fundamentalmente lo vamos a hacer con 3 parámetros. Un diagnóstico clínico,
¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos un paciente con una úlcera crónica de larga data, redondita, indolora, tenemos que pensar en la imagen. Diagnóstico epidemiológico, ¿qué quiere decir? Si viene de una zona endémica, en este caso de los Yungas, que es el lugar donde más tenemos la imagen de nosotros acá, ya es otro dato importante para tu diagnóstico. Y un tercer factor es el diagnóstico laboratorial. Entonces, en estos tres pilares es fácilmente hacer el diagnóstico. El clínico, la lesión, la úlcera o la destrucción en la nariz. El diagnóstico epidemiológico, que es de la zona donde venga, donde tengamos alta prevalencia de leishmania. Y el diagnóstico laboratorial, que es lo que le vamos a pedir nosotros al paciente cuando tengamos un niño con una lesión como la que mostramos anteriormente, una lesión en la pierna, una úlcera en la pierna, o tengamos una lesión en la nariz, en el piso de la nariz, una ulcerita, que en este caso tiene en el piso, pero aparte tiene una parte de la piel, que es de la mucocutánea, y la otra de la cutánea. Cuando tenemos estas lesiones características de esta enfermedad y que tengan larga evolución, que sean de 1 mes, 2 meses, 3 meses, años de evolución, entonces piensen en leishmania. ¿Qué le vamos a pedir entonces cuando tengamos un paciente con estas características y aparte de tener el antecedente de una zona de alta prevalencia? El examen que tenemos que pedir es el examen directo. Hacer un frotis de la zonita esa de la úlcera, donde teníamos la lesión. Con un bisturí se raspa y eso se pone en el portaobjeto. Y ahí se le hace la tinción de Jensa, se le pone el cubreobjeto y se lo lleva al microscopio. Y es positivo, el reporte nos va, o qué vamos a observar, o nos va a reportar el laboratorio, se observan amastigotes. El diagnóstico ya está hecho. No hay para qué más hacer. Pero si eso nos sale negativo, podemos hacer nosotros la prueba de la leishmanina o la prueba de la intradermo reacción de Montenegro. Es una prueba inmunológica. Consiste en inyectar en la parte anterior del brazo una pequeña dosis, 0,1 cc, y a las 72 horas se lee. Es como el PPD que se le hace para diagnosticar tuberculosis. La presencia de, si nosotros utilizamos estos tres criterios, el criterio, el diagnóstico clínico, el epidemiológico y el laboratorial, prácticamente vamos a tener alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar leishmaniasis cutánea. Sin embargo, cuando sospechemos de una lesión en la nariz, en la boca o en el paladar y sospechemos una leishmaniasis mucocutánea, aparte de estos, debemos realizar otras pruebas laboratoriales. Hay que hacer la confirmación antes de iniciar el tratamiento. Con la intradermo reacción de Montenegro nos puede salir positiva, pero esa intradermo reacción de Montenegro solamente nos está indicando de que ese paciente puede ser que antes haya tenido una leishmaniasis cutánea, porque es una prueba de hipersensibilidad retardada. Entonces eso nos puede dar un falso negativo o un falso positivo. Entonces debemos recurrir a otras pruebas más importantes, como vamos a ver más un ratito. Este cuadrito es para ver, clasificar la forma clínica y qué análisis vamos a pedir. Por ejemplo, en la leishmaniasis cutánea tenemos 4 formas clínicas. La forma ulcerada, que es la más frecuente. ¿Qué le vamos a pedir ahí? Entonces un examen directo, mediante un raspado o un aspirado de la lesión. Si no sale negativo, podemos pedir una biopsia de ahí, es un examen directo también para hacer una biopsia, un examen histopatológico. O también pedimos aquí la intradermo reacción de Montenegro. Esa es la más frecuente en nuestro medio. La diseminada no la vamos a hablar porque tenemos apenas 5 casos y la difusa no tenemos. Y la forma atípica, que tampoco no tenemos. Nosotros nos vamos a dedicar dentro de las cutáneas a la que provoca la úlcera. Entonces estas pruebas vamos a hacer las que vamos a pedir. Si la forma es mucosa, que puede tener ahí en el paladar en este caso, con la parte de la nariz,
También vamos a pedir un examen directo, porque se puede sacar de acá, se puede sacar de acá y llevarlo al microscopio. O podemos hacer una biopsia. Pero aquí tenemos que nosotros que pedir una prueba y tratar de ver los anticuerpos que ha formado en la sangre. Hay que pedir un examen de inmunofluorescencia indirecta, o el test de ELISA, o la intradermo reacción de Montenegro. Y la visceral, que no la vamos a estudiar porque tenemos muy poquitos casos, que generalmente hay una prueba rápida que se llama EDK39, que no la vamos a, solamente la vamos a mencionar, porque no tenemos la inmunidad visceral. Este es un esquemita más o menos para que ustedes ya lo revisen en su casa, bien. ¿Cómo podemos nosotros enfocar cuando sospechamos una leishmaniasis cutánea? Una sospecha clínica y epidemiológica. Si sospechamos clínica y epidemiológicamente que tiene una leishmaniasis, clínica porque tiene la úlcera, epidemiológica porque viene de una zona endémica. Si estamos en un centro de salud de primer nivel, vamos a hacer se está agotando otra vez, nos vamos a acabar. Ay, carajo. Pensé, perdón. Me salí sin querer queriendo. ¿Y ahora? Me salí. Lo estamos escuchando, doctor. ¿Está escuchando, doctor? Doctor, ya no se escucha. Perdón, van a disculpar que lo había bloqueado. Les decía yo, si se me corta, ustedes van a repasar este cuadrito. Nos sirve para guiarnos, digamos, cuando ustedes sospechen una leishmaniasis cutánea o mucocutánea. ¿Qué es lo que van a hacer y qué análisis van a hacer? Pedir, y si sale negativo, ¿qué otra opción tienen? Este cuadrito lo van a practicar porque se nos va a acabar el tiempo y no nos va a dar para terminar. Este es el mismo cuadrito, o sea, mejor dicho, es otro cuadro, pero tiene el mismo formato, pero este es para el caso de una leishmaniasis mucocutánea. Generalmente la leishmaniasis mucocutánea no es para manejarlo en un primer nivel, eso tiene que derivarlo, llevarlo a un nivel de mayor complejidad, en este caso el hospital de Jorochito, digamos. Derivarlo ya, entonces allá le van a hacer un examen directo, un cultivo, una histopatología. Aquí no se hace, sí, pero se puede hacer una PCR-RT, lo mismo que hacemos nosotros para el COVID. También se hace la intradermo reacción de Montenegro. Entonces esto lo van a mirar ustedes con más calma cuando se los pase de Gino la videoconferencia, y ahí lo van a mirar esta diapositiva. Actualmente, dicen, los principales herramientas disponibles para el diagnóstico de la leishmaniasis se basan en la detección de los hemastigotes, como a través del examen directo. Adicionalmente, para el diagnóstico de las formas mucosas y visceral, como dijimos hace un momento, se ha desarrollado la técnica de la detección de anticuerpos, o sea, el IFI, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta, o desde ELISA. Son lo mismo que hemos visto. Aquí tienen les saqué varios cuadritos de que ustedes explican, por ejemplo, el examen parasitológico directo, es la extracción de los amastigotes. ¿De qué muestra vamos a tomar? De la úlcera vamos a sacar un aspirado. Su internet es inestable. Y esta es una prueba sencilla, fácil, económica, entonces muy fácil hacerlo en un primer nivel. El cultivo ya es para observar los promastigotes, el análisis histopatológico. Entonces, ¿cuál es la prueba principal? La prueba principal, resumiendo, es hacer un examen directo del frotis de la lesión, del raspado de la lesión de la úlcera, ¿no? De ahí tiene que ser. También podemos hacer, esta es la forma que decía para hacer
la toma de muestra del examen directo. Son las pruebas serológicas que se van a pedir sobre todo en la leishmania cutánea, y la intradermorreacción de Montenegro, que es como la leishmanina o como el PPD, que es una prueba inmunológica retardada, que nos sirve también en apoyo para el diagnóstico. Se toma lo que decía ahí, fíjense la papulita que se forma, se coloca ahí en el antebrazo, 0,1 cc del antígeno, y vemos lo leemos después de 3 días, y si esa pápula tiene más de 10 centímetros, se considera positivo. Este es un cuadrito para ver que la toma de muestras, generalmente la intradermorreacción de Montenegro siempre va a ser negativa en la leishmaniasis cutánea difusa, que nosotros no tenemos, y en la visceral. En cambio, puede ser positiva para la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Tratamiento, con esto terminamos. La leishmaniasis, la droga de elección es el antimonio pentavalente. 10 a 20 miligramos de antimonio pentavalente por kilogramo peso día, se da una dosis por día, una sola dosis al día, por 20 días, por vía intramuscular o endovenosa. Obviamente el paciente tiene que estar hospitalizado. Esa es la droga de primera línea, conjunto con la miltefosine, que se da de 1,5 a 2,5 miligramos por kilo peso día. Esto podemos darlo 2 o 3 veces al día, también por 28 días. Es otra droga que acá nosotros no la disponemos. Acá en Santa Cruz, en Bolivia, nosotros lo que disponemos es del antimonio pentavalente. La droga de segunda línea en nuestro país es la fosfericina B, 0,7 a 1 miligramo por kilogramo día, por 25 a 30 días. También para la leishmaniasis mucocutánea, que es la segunda en frecuencia, la más frecuente, volvemos a repetir, es la leishmaniasis cutánea. Para la mucocutánea también el antimonio pentavalente, ya no sí por 20 días, sino por 30 días. Y como segunda elección, la fosfericina B. Entonces, el tratamiento obviamente que ustedes para su conocimiento, esto se los hacen en hospitales de referencia. En Jorochito nosotros tenemos un hospital donde van estos pacientes para hacer el tratamiento. Ya como vimos a un inicio, leishmaniasis cutánea o mucocutánea, en nuestro departamento tenemos poco. Y en el país también, no es como la enfermedad de Chagas, que sí tenemos hartos pacientes, que somos el primer país de prevalencia a nivel mundial de leishmaniasis, de Chagas. La leishmaniasis es una enfermedad poco frecuente, pero es importante que la conozcan. Y fíjense que no es difícil, es buscar una úlcera de larga data. Ahí tienen ustedes una imagen de un paciente con su úlcera. Fíjense cuando desaparece totalmente. Una visceral que no tenemos, una mucocutánea, después que se hace el tratamiento con antimonio pentavalente, miren cómo queda. Ahora, si ya las lesiones vienen con la lesión del tabique, lamentablemente ya no hay nada que hacer. ¿Cómo nos vamos a proteger? Cuando vayan a los que les gusta cazar o pescar o ir al monte, hay que irse con camisa manga larga, con repelente, con zapatos, pantalones, llevarse mosquitero. La prevención es obviamente difícil de llevarla a cabo. Para la prevención siempre lo fundamental es hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno para quitar la forma de reservorio, eliminar el parásito del reservorio, todo uso de insecticidas, repelentes. Es muy difícil la medida de prevención. Creo que esta es la última diapositiva. Bueno, eso sería todo por esta mañana referente a esta otra enfermedad que hemos aprendido a reconocer, que es la leishmaniasis. Resumiendo, vamos a decir que esta es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, que es crónica, que la úlcera puede durar meses, años, y que tiene esas características que las mencionamos, indolora, redondita, de borde bien definido, y que muchas veces cicatriza espontáneamente. Que esta enfermedad, los principales reservorios están en el monte, también tenemos las pérdidas domiciliarias, el perro o el gato, que en esto la enfermedad lo puede matar al perro o al gato. Generalmente las leishmaniasis en los roedores silvestres son asintomáticas. Bueno, no sé si tienen, mejor dicho, no sé si uno tiene alguna pregunta. Les decía, ojalá que no es tiempo que no se nos corte. Si tienen alguna pregunta,
al respecto. Nada. Buenos días, doctor. Disculpe, antes de que pregunten, acabo de mandar el código de la clase en Classroom para que se puedan unir y también mandé los links hacia el canal de YouTube donde subí todos los videos del doctor. Cabe recalcar que también en Classroom están ordenadas las clases, están los links que los va a dirigir a YouTube y que solo pueden entrar mediante el link. O sea, ustedes no pueden buscar la clase en YouTube, solo tienen que entrar a Classroom, darle al link o en la cadena que acabo de pasar. Están los temas ordenados y en algunos temas están divididos por partes. Por ejemplo, el tema del Chaga está dividido en 3 partes. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las clases también. Muy bien, Gino. Con Gino ayer lo conocí personalmente, fue a la casa para que le pase esto. Entonces, él va a ser un apoyo importante, especialmente para mí, ¿no? Y